La verdad es que en términos políticos la figura de Stalin era muy parecida a la del zar, porque era el padrecito de la patria. Recientemente han estrenado La muerte de Stalin, una película de Armando Iannucci, que es un autor de obras satíricas sobre el terrorismo islámico o sobre la política inglesa y norteamericana in the loop, ¿no? Ahora se ha atrevido con el stalinismo y ha generado su polémica. Esta película arranca con el fallecimiento de Stalin en su dacha de campo y a partir de ese momento la locura se desata, una locura, claro, por el poder. En esa lucha hay muchos personajes secundarios, ¿no? La familia de Stalin, militares, un pueblo llano, pero hay dos que reciben una especial atención. Laurenti Beria, tío Lara, jefe de la policía y de los servicios secretos de la URSS, y Nikita Khrushchev, un astuto trepa que, pese a ser despreciado por Stalin, terminaría ocupando su cargo. Stalin murió en 1953 y aunque las grandes purgas tuvieron lugar entre el 36 y el 38, las ejecuciones arbitrarias fueron una constante. Y es importante, aparece en la película, estaban alimentadas esas ejecuciones por una cultura política que nace con el asedio a la Revolución Rusa por las grandes potencias, ¿no? Y también por una estructura histórica autoritaria propia de Rusia. Recientes estudios han demostrado que las grandes purgas no se pueden atribuir a la figura de Stalin, es una simpleza, ¿no? Hay que entender que había elementos estructurales y que jugó un gran papel en las delaciones, las informaciones contaminadas que desgraciadamente se daban por buenas. Esta película se basa en una novela gráfica de Thierry Robin y Fabien Nugui, que lleva el título de La muerte de Stalin. Y como suele ocurrir, esta novela gráfica, es mejor que la película. El cómic arranca con un concierto de piano que están retransmitiendo por la radio y Stalin lo está escuchando. Le gusta el concierto 23 de Mozart y quiere una copia de inmediato. Hay una pianista que es una disidente, no quiere volver a tocar, la obligan, hay toda una escena inicial muy cómica y al final esta mujer consiente siempre y cuando le pueda mandar una carta a Stalin, que la va a meter en el disco que le hace llegar al dictador. Stalin, al leer la nota acusándole de genocida de su pueblo, sufre un ataque cerebral. A partir de ese momento, ¿no?, con Stalin sobre sus orines, tumbado, prácticamente sin vida, hace que los diferentes poderes y los diferentes fantasmas de la URSS se desaten. Aparece, como decía antes, la familia, ¿no?, con el hijo de Stalin, Vasily, que es retratado como un caprichoso, decadente, alcoholizado, que va a generar el ataque a los médicos, que va a generar una rueda internacional queriendo, ¿no?, acusar a cualquiera de conspiración internacional para matar a su padre, pero realmente el protagonismo lo van a tener los diferentes miembros del gobierno, que van a ser incapaces de gestionar ese ataque cerebral de Stalin y que van a terminar, por su ineptitud, acelerando su muerte. El cadáver de Stalin genera, como decía, que se desaten todos los fantasmas. Y aunque más o menos todos habían empezado a tomar posiciones, ahí empieza una despiadada lucha entre ellos. Y la satrapía stalinista, es verdad que se puede retratar con humor satírico, ¿no?, incluso rayando una caricatura excesiva, que es lo que hace la película de Iannucci y que a mí no me pareció la mejor manera, ¿no? Queda mejor explicada en El trazo del lápiz de Thierry Robin. ¿Por qué? Porque la película, ese exceso lleno de muerte, lleno de gratuidad, ¿no?, en los excesos y en las desmesuras, no entrega ningún tipo de sentido. Y no es, por lo menos a mí no me parece interesante que te cuenten, ¿no?, lo que fue la dictadura stalinista como algo sin sentido propio del capricho de la gente, porque no nos ayuda ni siquiera a evitarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el cómic ese capricho se convierte en algo con una base muy humana. Y la barbarie está en nuestra propia condición de seres humanos y sobre todo en lo que realmente tiene la responsabilidad, y es que se consintió por parte de los círculos del poder y del propio pueblo esa satrapía. ¿El dibujante cómo lo logra? Pues dándole a los protagonistas un aire animal. Hacer una suerte de reinvención de la rebelión en la granja y vemos, ¿no?, a Stalin con esa pinta de águila, ¿no?, con esa condición solitaria, sardónica, de alguna manera implacable, ¿no?, en su capacidad de tomar decisiones. Bueno, en el cómic, mientras el mundo asistía a la parte externa de los funerales, ¿no?, con los periódicos informando, ¿no?, en todos los periódicos del mundo, la muerte de Stalin y sus funerales, bueno, pues Beria,
Khrushchev, Malenkov, Mikoyan, Molotov, Voroshilov empezaban su particular pelea. Se recoge en el cómic, aunque no fuera cierto en la realidad histórica, que los errores en la organización de los funerales terminarían siendo usados en la disputa interna para intentar, unos echar la culpa a Khrushchev y otros para intentar librarse de Beria, que estaba acumulando un enorme poder como jefe de la policía secreta. En esos funerales, en el cómic, el ejército dispararía contra un pueblo que quería despedirse de su líder porque aún no había conciencia de los crímenes de Stalin. Y a partir de ese momento la conspiración en el cómic se enreda, ¿no? Y los que eran verdugos pasarán a ser víctimas y las víctimas pasarán a ser verdugos, pero no vamos a desvelar más, porque el final de este cómic es feliz, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque la muerte de Stalin yo creo que no era para que nadie la llorara, ni siquiera en Semana Santa. ¡Vamos, Manolo! ¡Venga, vamos! Señorías, señora Villalobos, por favor, se le oye lo que dice usted aquí, imagínese en el resto.